Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito sobre una cuestión, una duda tal vez que tal vez hemos tenido todos. ¿Qué es mejor, estudiar de uno o de varios maestros? ¿Sí? Tener un solo maestro que sea el que dirija nuestras enseñanzas o tener múltiples maestros. Para esta pequeña plática vamos a basarnos en, eh, en un artículo del Rab Uriel Romano, ¿sí? Donde él hace, eh, donde él habla sobre esto, ¿no? Eh, Él inicia esta plática o él inicia este artículo diciendo que el estudio de la Torah no fue siempre un mandamiento religioso, no era un mandamiento religioso el estudio de la Torah, ¿sí? Que no siempre, que no siempre fue un mandamiento religioso, que Abraham vino, que Joseph, que David Hamelech, que el profeta Isaías o que ningún otro personaje bíblico estudiaba Torah. ¿Sí? Decimos Torah entre comillas. En el Tanaj, lo que la Biblia hebrea, que se conoce como Tanaj, no hay rabinos ni estudiantes, no hay maestros, no hay alumnos. Tampoco hay yeshivot. ¿Qué es una yeshivot? Una yeshiva, pues una yeshiva es una academia de estudios rabínicos. No hay yeshivot. Todos esos relatos en el Talmud y del Midrash sobre las academias de estudio de Shem y de Eber, en donde estudiaron los patriarcas, esos comentarios sobre Moshe, siendo Moshe Rabenu, o sea, Moshe nuestro maestro, aprendiendo las leyes de la Torah junto a Dios y después él enseñándole a Yehoshua y al pueblo, o sobre David Hamelech estudiando de madrugada. Todo esto, nos dice el Rabbi y el Romano, son creaciones literarias de la época rabínica para poder ajustar su realidad a la realidad de sus antepasados. Porque si los rabinos en el siglo I estudiaban Torah en el Beit Midrash, que es la casa de estudio, ¿cómo no iban a estudiar también Torah nuestros patriarcas? ¿Sí? Entonces, los académicos estiman que el inicio del estudio de la Torah, ya, eh, digámoslo de una forma formal, se dio con la vuelta de los exiliados de Babilonia a finales del siglo VI antes de la era común, y específicamente en el siglo V, ¿sí? Bajo el liderazgo de Ezra el escriba. Ahí fue cuando se comenzó a estudiar de forma sistemática y a interpretar la Torah frente al pueblo. ¿Sí? En los tiempos del segundo templo ya se tienen vastas referencias, eh, de judíos que ocupaban su día o parte de su día, ¿sí? En el estudio y en la indagación de la palabra de Adonai. Un ejemplo arqueológico clásico de esto son los más de 900 pergaminos encontrados en las cuevas de Qumran, ¿sí? Que están en el desierto, que está en el desierto de Judea. Y estos pergaminos pertenecían a una secta, ¿sí? Que habitó allí desde el siglo II antes de la era común. Y pues, es lógico pensar, si alguien escribía y copiaba tantos pergaminos, tantos rollos, es porque alguien los debía estudiar. ¿Sí? Entonces, ya en la época de los Tanaim, ¿sí? Que son los sabios rabínicos, cuyas opiniones son recordadas en la Mishnah, y en la época también de los Amoraim, ¿sí? Que son los judíos que comentaban y transmitían las enseñanzas de la Torah oral, pero tomando como base la Mishnah, el estudio de la Torah se había vuelto uno de los símbolos distintivos del judío. ¿Sí? Perdón. El judaísmo rabínico hizo del estudio de la Torah incluso un mandamiento religioso. Y hasta podríamos decir el mandamiento por excelencia. ¿Sí? Seguramente con el correr de las generaciones muchas preguntas en torno a la educación y a la mejor forma de aprender
comenzaron a darse dentro de las academias de estudio, dentro de las yeshivot, ¿sí? Y dentro de esas tantas preguntas pedagógicas que se presentaron hace unos 1800 años, una de esas preguntas fue, ¿es mejor estudiar de un solo maestro o de varios maestros? Tener un solo maestro del cual yo puedo aprender o aprendo de varios maestros. Y si reformulamos esa pregunta para que se entienda mejor, sería, ¿es preferible aprender siempre de un único maestro o es mejor buscar el conocimiento de diversos sabios? ¿Sí? Y si no nos equivocamos, la respuesta instintiva de muchos de nosotros, que somos hijos de los siglos XX, XXI, sería de muchos maestros. ¿Sí? Eh, Hoy con la cuestión del Internet y todo eso, todos buscamos aprender de todos. Pero sin embargo, como veremos, en la tradición rabínica clásica se presentan ambas posibilidades, con sus ventajas y con sus desventajas. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver las principales fuentes en relación a esta discusión, ¿sí? En la literatura rabínica clásica, para luego tratar de indagar cuál debería ser la práctica ideal para nosotros en nuestros días. ¿Sí? Estudiar de un solo maestro, a voz de Rabí Natán, ¿sí? Dice, hazte para ti un maestro. ¿De qué forma? ¿Sí? Esto nos enseña que uno debe de conseguirse un maestro fijo para aprender de él. Tanaj, Mishnah, Midrash, Alajot, Agadot, ¿sí? Rabí Meir solía decir, ¿a qué se asemeja aquel que aprende Torah de un solo rabino, de un solo maestro? Se asemeja a aquel que posee un solo campo y siembra allí un poco de trigo, un poco de cebada, algunos olivos y algunos otros árboles, ¿sí? Y esa persona se encuentra entonces llena de bien y de bendición. Cuando uno aprende de dos maestros o de tres maestros, uno se asemeja a aquel que tiene muchos campos, ¿sí? Y que en uno de ellos planta trigo, en otro planta cebada, en otro planta olivos y en otro planta otro tipo de árboles. Y aquella persona se encuentra entonces dispersa entre las tierras, si bien y sin bendición, ¿sí? Y según esta concepción, uno debe de buscar un maestro que posea todos los conocimientos antes mencionados. Tiene que ser experto en Tanaj, en Mishnah, en Midrash, Alajot, Agadot, es decir, un conocimiento enciclopédico. Cada uno de estos saberes es un tipo de plantación diferente y según Rabbi Meir es bueno que todo aquel estudio se encuentre y de alguna forma entrelazado en un solo lugar, en un solo campo, ¿sí? El estudio, nos dice Rabbi Meir, debe ser transversal y no debemos compartimentar nuestros deberes. Por lo general, nuestra educación académica, ¿sí? Desde la segunda mitad de la primaria queda compartimentada y dispersa. Tenemos ciertos conocimientos de diversos saberes y ciencias, pero muchas veces estamos incapacitados de unir esos diferentes conocimientos. Y es por eso que Rabbi Meir no desea que nuestros campos queden dispersos entre diversas tierras. ¿Sí? El estudio de la Biblia debe conectarse con la exégesis midrashica, de la cual se deriva la halajot, que da como resultado la Mishnah, la cual debe ser complementada con el estudio de las Agadot. Algo así es lo que Rabbi Meir nos quiere decir. Rabbi Meir toma el principio de Pirkei Avot, hace lejar Rab, hazte de un maestro, de forma muy literal, hazte de un solo maestro. En Pirkei Avot no se nos dice que procuremos tener muchos maestros, sino que nos consigamos un maestro. Y según Rabbi Meir, cada uno debe buscarse un maestro que lo inspire, que lo guíe y que lo enseñe. Así
Así por lo menos lo entiende Rabbi Meir. Ahora veamos la otra cuestión, ¿sí? Hablábamos de si estudiar con un solo maestro, si aprender de varios maestros. Ahora vamos a ver estudiar de múltiples maestros. El Talmud babilónico es la opinión del Talmud babilónico en el Tratado de Abodá, Sara 19a. ¿Sí? Será como árbol trasplantado junto a corrientes de agua. Salmos 1:3. En la escuela de Rabí Yanai dijeron, como un árbol trasplantado y no como un árbol plantado. ¿Sí? Esto nos enseña que todo aquel que estudia Torah de un solo maestro no verá nunca una señal de bendición. Rabí Yanai nos enseña una concepción diametralmente opuesta a la presentada por Rabbi Meir, la que vimos anteriormente. Nos enseña que estudiar de un único maestro nunca nos va a traer bendiciones. Es decir, que la bendición y el éxito en el estudio se logra cuando aprendemos de varios maestros. Y el éxito en el estudio se logra cuando aprendemos de varios maestros. Esta enseñanza la extrae Rabbi Yanai o sus seguidores de la yeshiva que él fundó cerca de Sefat, en el norte de Israel, de una palabra del libro de los Salmos, ¿sí? Que es Shatul. Allí se nos dice que el justo es como aquel árbol que está trasplantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Y generalmente se traduce esta palabra como plantado. Sin embargo, en la escuela de Rabí Yanai entendían que esta palabra shatul era trasplantado y no plantado, ¿sí? Que abreva agua de diversos lados, ¿sí? De la misma forma, un estudiante debe de ser como un árbol trasplantado, debe ir y aprender de toda persona y no debe ser como un árbol plantado que solo abreva de un único maestro. Ahora, la Torah es comparada al agua, ¿sí? Y la misma debe ser abrevada de diversas fuentes. Cada uno aporta un mineral y un sabor único. Y así por lo menos lo comprenden en la Academia de Rabí Yanai. Ahora, ¿cuál es la solución? Talmud babilónico, Abodá Sara 19a. Vamos a continuar con esto porque dice Rabbi Hizda. Rabbi Hizda le dijo a sus estudiantes, tengo intenciones de decirles algo, pero tengo miedo de que me abandonen y que se vayan para otro lugar. Todo aquel que estudia Torah de un solo maestro no verá nunca una señal de bendición. ¿Qué pasó? Sus estudiantes lo dejaron y fueron a lo de Rabá. Él les dijo, aquellas palabras solo hacen referencia a los estudios que se derivan de la lógica, pero en relación a las tradiciones orales es preferible estudiarlas de un solo maestro, para que uno no se confunda por las variaciones en el lenguaje. Y como muchos de ustedes ya saben, al Talmud no le gusta dejar sin resolver ese tipo de aparentes contradicciones, por lo cual en ese mismo folio talmúdico, algunas generaciones de sabios después tratan de encontrar una solución a estas dos posturas, a la presentada por Rabbi Meir, de un solo maestro, y a la presentada por Rabbi Yanai, de múltiples maestros. Para solucionar esta aparente contradicción, el Talmud nos trae una historia de Rab Hizda, en la cual cita la enseñanza de la escuela de Rabí Yanai y sus alumnos en busca de la bendición y el éxito en sus estudios. Lo abandonan buscando otras aguas de las cuales abrevar. ¿A dónde van? A la casa de estudios de Rabá. Y antes de continuar, un dato que no debemos de olvidar. Rabá fue estudiante de Rabí Hizda, ¿sí? Es decir, abandonaron al maestro por su estudiante. Y con este dato en mente, podemos intentar comprender un poco más la respuesta de Rabá. Por un lado, él no puede contradecir las palabras de su maestro, pero por otro lado, desea que aquellos estudiantes vuelvan a estudiar con Rabbi Hizda. ¿Qué hace entonces? Una disquisición, una respuesta rabínica, muy rabínica. ¿Sí? Dice que es cierto el principio que plantea Rabbi Hizda,
pero el mismo es sólo válido en relación al estudio por deducción lógica. Siempre es bueno escuchar diversas voces cuando la lógica se trata y cuando se intenta derivar algún principio o enseñanza cuando no hay un versículo bíblico del cual derivar la halajá. Sin embargo, nos dice Rabá, cuando se trata del estudio de las tradiciones orales recibidas, siempre es mejor estudiar con un único maestro, porque quizás dos maestros nos quieran transmitir la misma noción, pero al utilizar cada uno de ellos términos diferentes, nos terminan confundiendo. Esa es la solución salomónica, talmúdica. En relación al estudio de tradiciones orales definidas, siempre es mejor estudiar de un único maestro. En cuanto al estudio por lógica y deducción, siempre es bueno estudiar de varios maestros, ¿sí? Fuentes complementarias. Vamos a ver otras dos fuentes talmúdicas en donde se presentan ambas posturas, la de estudiar de diversos maestros frente a la de estudiar de un solo maestro. Como veremos, en la realidad, ambas teorías eran aplicadas, pero a su vez el estudiar de múltiples maestros era la actitud más criticada en aquellos tiempos. El norte y el sur. El Talmud registra la diferencia en el método de estudio entre las academias de Yehudá, ¿sí?, de Judea, y las academias del Galileo. Esta fuente claramente quiere hacer notar la superioridad de las escuelas del sur de Israel con respecto a las del norte. Entre las razones por las cuales las escuelas de Yehudá eran consideradas superiores se encuentran las siguientes. Los habitantes de Yehudá, ¿sí?, eh, estudiaban de un solo maestro y por dicho motivo la Torá se mantuvo en sus manos. Ahora, los habitantes del Galil, que no estudiaban de un solo maestro, no se les mantuvo la Torá en sus manos. Rabí Yehudá Bar Yehesel es quien transmite en nombre de Rab esta enseñanza sobre las diferencias entre Galilea y Judea. Y aquí tenemos uno de los pocos ejemplos concretos de ambas filosofías educativas ilustradas, ¿sí?, previamente. En Yehudá, en Judea, se seguía el modelo enunciado por Rabí Meir, en Abod de Rabí Natán. Estudiaban siempre de un solo maestro y por ese motivo la Torá se mantuvo en sus manos, es decir, conservaban su aprendizaje. Pero sin embargo, en el norte de Israel, en la Galilea, estudiaban de acuerdo con la teoría reflejada en el Talmud en boca de Rabí Yanai, ¿sí? No se debía estudiar de un solo maestro. Esta fuente, como pueden observar, está del lado de la postura de Rabí Meir. El buen aprendizaje es producto de estudiar siempre con un solo maestro. El maestro era el texto cuando el texto no existía, o que era escaso y de uso muy esporádico. Ahora bien, de hace ya cientos de años, y especialmente después de la imprenta y las publicaciones masivas y estandarizadas del Talmud, esta sugerencia rabínica de estudiar un solo maestro ya no tiene vigencia. El texto está delante de nuestros ojos. Ya no necesitamos de un solo maestro que nos transmita con cuidado y exactitud, palabra por palabra, la tradición oral. En nuestros días necesitamos más que nunca que cada uno de nosotros estudie la Torá de diversos maestros y maestras. En nuestros días, estudiar Torá de un solo maestro o de una sola institución no evita que nos confundamos, evita que comprendamos la Torá en toda su amplitud. La Torá, nos dice el Talmud, fue revelada en 70 idiomas y posee 70 formas de ser comprendida e interpretada. Cada maestro nos puede brindar una de aquellas facetas de la Torá. El estudiar de muchos maestros nos permite tener una percepción más completa y multidimensional de la Torá. Y es por eso que frente a aquella tradición que enseña que se debía estudiar de un único maestro, se erige otra tradición dentro del pensamiento rabínico que nos indica justamente lo contrario. En el Talmud se nos dice, mucho he aprendido de mis maestros. El Talmud no dice, mucho aprendí de mi maestro, sino de mis maestros.
La sabiduría proviene de la pluralidad de maestros. Y esta idea está enfatizada mucho más allá de la Mishnah. Cuando Ben Somá se pregunta, ¿quién es sabio? Y él mismo contesta, quien aprende de todos los seres humanos. La sabiduría no proviene únicamente de los maestros, sino proviene de comprender que cada persona puede convertirse en nuestro maestro, aunque más no sea para enseñarnos alguna pequeña idea. ¿Sí? La sabiduría está en aprender de todos, y esto es lo que nos dicen al respecto los salmos. De todos mis maestros he aprendido. Salmo 119, 99. A lo cual Rashi comenta, de este aprendí un poco y de este aprendí otro poco. ¿Sí? Hay un detalle de esto último que habló Rashi. ¿Sí? En las ediciones impresas de Rashi, a ese comentario se le agrega al final una frase, luego de haber estudiado de mi rabino principal. En las ediciones impresas de la tradición rabínica, cuando se encuentra cierta palabra u oración entre paréntesis, es una indicación para el lector para advertirle que esa palabra o frase no debería ser leída, ¿sí? Que es un agregado posterior y no es parte del texto original. Es decir, algún alumno de Rashi o algún copista tardío, teniendo en cuenta la tradición talmúdica que indica que uno debe estudiar de un solo maestro, no podía conciliar aquella idea con ese comentario de Rashi, y por eso dice Rab Uriel Romano, luego dice que uno solo puede aprender de diversos maestros luego de haber estudiado de su maestro principal. Y este pequeño detalle de este particular de Rashi nos puede ayudar al alajá le maase, que es acción concreta para nuestros días. Debemos estudiar, y aquí podemos llegar a una conclusión, debemos estudiar de múltiples maestros y maestras, aprendiendo de cada uno de ellos su forma única y particular de comprender las palabras de la Torah. Debemos estudiar en algún momento, si podemos, en una yeshiva del estilo, eh, de otro estilo, ¿sí? Eh, por ejemplo, llevar el texto hasta las últimas consecuencias. Y debemos estudiar la Torah con maestros, incluso con rabinas del feminismo judío, para develar esa voz femenina de la Torah. Podemos aprender mucho también de maestras. Debemos estudiar Torah en algún centro eh, místico, por decirlo así, de Zafat, ¿sí? Para descubrir ese poder del Sod, del secreto. Debemos de estudiar la Torah en algún centro universitario para apreciar las nuevas perspectivas que aporta la ciencia moderna, para poder comprender más profundamente esos textos milenarios. ¿Sí? Debemos estudiar Torah con algún rebe para poder enamorarnos nuevamente de la Torah, ¿sí? Con aquellas perlitas ingeniosas de la exégesis jasídica. También deberíamos de poder estudiar Torah en algún seminario rabínico liberal, ¿sí? Para comprender cómo se vive la tensión entre la tradición y la modernidad en el estudio de textos sagrados. Debemos estudiar mucho, 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 mucho. Y para eso tenemos toda la vida. Sin embargo, como sugiere Rashi, entre paréntesis, debemos estudiar un poco de este y un poco de aquel, pero solamente luego de estar formados, luego de conocer los textos, de conocer la Gemara, ¿sí? Es cuando podemos pasar a estudiar las Bará de muchos maestros, de múltiples maestros. Sin conocer los textos en profundidad, lo único que nos quedará será la enseñanza de tal o cual maestro sin nunca poder dominar por nosotros mismos la Gemara. Quizás eh, el comentario más famoso al respecto se encuentra en el tratado
Baba Batra 21, donde se discute, entre otras cosas, a qué edad deben de ingresar los niños a la educación general, cuántos alumnos puede haber máximo en un aula, y que es preferible un rabino que enseñe mucho material, pero que no sea meticuloso en su enseñanza, o uno que enseñe menos cantidad, pero que sea meticuloso. ¿Sí? Con esto, la conclusión a la que podemos llegar es, debemos de estudiar de múltiples maestros, pero habiendo sido formados primero por un solo maestro. ¿Sí? Porque como decía Gabriel Román, ¿sí? Tradición oral, un solo maestro, para que él nos dé las bases. Y ya todo lo demás lo tenemos que aprender de diversos maestros, porque la Torah fue entregada en 70 idiomas, según nos dice el Talmud. Ya la decisión, si estudias de un solo maestro, si estudias de varios maestros, es tuya. ¿Sí? Pero si estudias de un solo maestro, te quedas con una sola idea. Si estudias de varios maestros, aprendes más. Y aprendes a distinguir los diferentes estilos de interpretación de la Torah. Que el Eterno los bendiga. Shalom.